Señor, te damos las gracias por el privilegio, el gozo, Señor, la bendición de estar congregados en esta mañana, en el nombre que es sobre todo nombre. Señor, gracias por permitir estar aquí y pedimos, Señor, que dirijas ahora nuestro tiempo en esta mañana, que todo cuanto hagamos pueda eh, estar centrado en ti, pueda ser dirigido en el poder del Espíritu Santo, Señor, y que por medio de tu palabra seamos exhortados, animados, seamos, Señor, consolados y tu palabra traiga fruto en medio nuestra, Señor, para santificación de tu pueblo, Señor, y salvación si alguna persona aún no te conoce de forma personal. Esto oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. En el año 2007 se popularizó en España un reality show de televisión que años antes ya estaba triunfando en los Estados Unidos de América y que se llamaba Cambio Radical. Un programa que, aunque no duró mucho tiempo en pantalla, tuvo unos niveles de audiencia considerables, sobre todo al inicio. Algunos lo recordaréis. Este programa consistía en que unas personas se sometían de forma voluntaria a cambios extremos, desde el punto de vista de la cirugía plástica o desde el punto de vista estético, para finalmente cambiar radicalmente su aspecto. Les hacían un cambio radical. Y entre los telespectadores, entre esos que estábamos al otro lado de la pantalla, generaba mucha intriga ver el cambio que finalmente se producía en estas personas, al punto que muchos quedaban o parecían estar finalmente irreconocibles. Bueno, en esta mañana vamos a indagar a la luz de la palabra de Dios en el mayor cambio, en la mayor transformación posible que una persona puede experimentar. Vamos a estar viendo un cambio radical que no es producido por una cirugía estética, un cambio radical que no es producido por estar muchas horas sometidos a tratamientos estéticos, sino que es un cambio radical que proviene de Dios en su infinita gracia y en su infinita misericordia. Y lo vamos a hacer estudiando un versículo que se encuentra en la epístola de Santiago, pero antes de ir ahí, me gustaría que partiéramos nuestro viaje en esta mañana desde Efesios capítulo 2, un texto que seguro es muy conocido por todos y en el que se nos muestra una exhaustiva definición del hombre, concretamente del hombre en su estado pecaminoso, de su naturaleza pecaminosa. Fíjate, ven conmigo a Efesios capítulo 2 y mira lo que dice el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué vemos aquí? Bueno, vemos que el hombre se caracteriza no por estar vivo, sino por estar muerto, muerto en delitos y pecados. Y ahí está hablando claramente de muerte espiritual. Ahora mira el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bueno, de acuerdo a este versículo, el hombre anda según la corriente de este siglo. En otras palabras, su conducta diaria, su modo de obrar, su modo de caminar, está dictado, está marcado por el sistema maligno que dirige Satanás. El que está a cargo de su vida, de acuerdo a este versículo, es el príncipe de la potestad del aire. Ahora mira el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, este versículo nos enseña que el ser humano obra en los deseos de la carne. Él satisface los deseos de la carne, él satisface los deseos de la mente y es por naturaleza hijo de ira. Y esto significa que él es el objeto del juicio, que él es el objeto del juicio de Dios.
Así que en resumen de estos 3 versículos podemos decir que la condición del hombre es trágica a causa de su pecado. El hombre es pecador y en contraste total hay un Dios que es santo. El hombre, por tanto, para poder tener una relación correcta con Dios, con ese Dios santo, justo, recto, perfecto, necesita ser santo. ¿Qué es lo que el hombre necesita ante esta situación? Bueno, un cambio exterior, un cambio de fachada no es suficiente. Él no puede darse vida a sí mismo, ni aún con mucha cirugía, ni aún con muchas horas de quirófano. Lo que todo ser humano necesita es ser recreado. Él necesita un corazón nuevo, un nuevo principio de vida. Necesita nacer de nuevo. Dios es santo. Y como Dios no va a aceptar a una persona corrupta a causa de su pecado, y esta condición es universal en todas las personas, como acabamos de leer en Efesios capítulo 2, entonces el hombre necesita una vida nueva. Necesita una vida totalmente nueva. Necesitamos ser regenerados, pasar de la muerte a la vida, del pecado a la santidad. Es necesario, por tanto, un nuevo nacimiento. Y en la epístola de Santiago encontramos un versículo fundamental que nos ayuda a ver de una manera sencilla, pero a la vez tremendamente profunda, el nuevo nacimiento. Y por extensión, nos lleva a considerar el significado de la salvación. Este versículo está en Santiago, capítulo 1, versículo 18. Y mientras vas ahí, recuerda que la carta de Santiago es una breve carta que solo tiene 5 capítulos, pero que es tremendamente práctica, muy aplicativa para nuestro día a día. Una carta que fue escrita por Santiago, aquel que era medio hermano de Jesús, y cuyo propósito es darnos pruebas de una fe viviente, de una fe real. Fíjate, vamos a leer juntos Santiago capítulo 1, versículo 18. Dice así la palabra del Señor. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Un versículo corto, un versículo sencillo, pero en el que se comprime la maravillosa riqueza del nuevo nacimiento. Recuerda que el Antiguo Testamento dijo, en el Nuevo Testamento se nos recuerda cuál es el estándar. ¿Cuál es el estándar bíblico? Dice, sed santos porque yo, el Señor, soy santo. Ese es el estándar. El estándar bíblico no es el que tú quieras, no es el que a mí me gustaría que fuera, no es el que yo pienso. El estándar a la luz de la palabra es el de la santidad. Y para entrar a la presencia de Dios, el hombre debe ser santo. El hombre debe estar reconciliado con Dios. Debe haber pasado del pecado a la justicia. Ahora, la realidad, como decía anteriormente, es que todas las personas no son santas, sino más bien todo lo contrario. Andan en pecado. Lo hemos leído en Efesios capítulo 2. Pero a pesar de que los hombres no son santos, no están bien con Dios, no tienen una relación con Dios, en la mayoría de los casos no lo aprecian. Puedes salir a la calle y preguntarlo. Y aun si llegaran a reconocer que no son santos, normalmente culparían a alguien de ello. Bueno, es que tú no sabes cómo fue mi infancia, es que tú no sabes mi iglesia, es que tú no sabes mis padres lo que me hicieron, mi hermano, mi tío, mi vecino. Siempre van a culpar a alguien de no ser santos. Y de eso es de lo que está hablando el capítulo 1 de Santiago. De forma indirecta, los hombres llegan a acusar a Dios de la responsabilidad de su pecado. Y esto nos lleva a considerar de forma breve, en el contexto inmediato del versículo 18 de Santiago. No debemos aislar, coger este versículo ahí y separarlo de todo, sino que este versículo está integrado en este texto y vamos a leer Santiago capítulo 1, los versículos 12 al 18. El párrafo en el que se encuentra nuestro versículo en esta mañana.
Fíjate, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Y ahora, desde el versículo 13 al 18, Santiago nos va a enseñar que no podemos culpar a nadie más que a nosotros mismos por nuestro pecado. Que no vale eso de culpar a Dios, echarle la culpa a Dios o echarle la culpa a otro. Santiago nos enseña que Dios no puede tener parte alguna en nuestra pecaminosidad. Que no podemos culpar a nadie más que a nosotros mismos por nuestro pecado. Fíjate, versículo 13. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. No puedes tentar a Dios por la maldad, porque Dios y la maldad son mutuamente exclusivos, son radicalmente opuestos, se excluyen de manera mutua. Ahora mira el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. La naturaleza del hombre tiene su propio problema. El hombre es tentado cuando es atraído, seducido por su propia concupiscencia. El problema está en el hombre, está en su pecaminosidad, en su estado caído. Ahora en los próximos 2 versículos él va a hablar acerca de la naturaleza, de la concupiscencia. Fíjate, versículo 15. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados míos, no os engañéis. La concupiscencia cuando concibe, es decir, cuando sale, da a luz el pecado. Y el pecado finalmente da a luz la muerte. Entonces, no está el origen en Dios. No está el origen en Dios, porque Dios y el mal son incompatibles. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está solo en la naturaleza del hombre. En la naturaleza del hombre está su deseo malo, su concupiscencia, su pasión por todo aquello que está mal y que no agrada a Dios. Ahora, regresa al versículo 17 y vuelve a hablar de la naturaleza de Dios. Fíjate, versículo 17, este es Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Así que no puedes culpar a Dios, porque su naturaleza es únicamente bondad, es dar cosas buenas. De Dios solo sale el bien. Entonces no podemos culpar a Dios de nuestro pecado. Y a medida que nos introducimos en el versículo 18, en cierta manera él va a resumir el argumento al hablar de la conversión, de la salvación, del nuevo nacimiento. Esto nos muestra que Dios no nos lleva al pecado, sino que Dios nos lleva a ser santos. Él nos saca del pecado a una nueva vida. Él está apartándonos del pecado y en ningún caso acercándonos al pecado. Ahora vemos la propia enseñanza que emana aquí acerca de la regeneración, del nuevo nacimiento en el versículo 18, porque es tremendo en un versículo tan pequeño. Fíjate de nuevo, versículo 18. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Aquí está el nuevo nacimiento. Es una transformación radical. Es una transformación total en el estado, en la vida de una persona. Y debemos reiterar en esta idea, porque algunas personas se centran en que, voy a una iglesia, me conformo con poner la etiqueta de evangélico en mi carnet, pero el nuevo nacimiento va más allá. Toca lo más profundo del ser y transforma radicalmente la vida. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 3, y si no quieres ir hasta ahí lo leo.
Pero mira lo que dice a partir del versículo 10. De nuevo, esta es la situación de todo ser humano que no tiene a Cristo. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y un poco más abajo, en el versículo 23, y esto nos habla de la generalidad, que es común a todas las personas, versículo 23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. El mundo entero se encuentra en esta situación, por cuanto todos pecaron. Ahora, si esta es la condición del hombre, ¿cómo es posible el ser acercados, reconciliados con un Dios que es santo en esencia? Que su perfecto carácter está definido por santidad. Bueno, de acuerdo con la palabra de Dios, solo hay una forma. El hombre necesita una vida nueva. Él necesita una vida totalmente nueva. Es necesario un nuevo nacimiento, una regeneración. Veamos entonces qué es el nuevo nacimiento. ¿Qué es eso de la regeneración? De la que de forma tan directa y clara nos apunta el versículo 18 de Santiago, capítulo 1. Pero antes de ver lo que es, veamos qué no es. Y hay 5 cosas que no son el nuevo nacimiento. 5 cosas que no describen lo que es el nuevo nacimiento a la luz de la Escritura. Lo primero de todo, y esto es obvio, no hablamos de un nacimiento físico. No estamos hablando de volver a nacer desde el vientre, desde la barriga de nuestra madre. Esto sería imposible, ¿verdad? Y cuanto más grandes vamos, aunque ya crezcamos más a lo ancho que a lo alto, más difícil aún, ¿verdad? Segundo, tampoco estamos hablando acerca de añadir algo a nosotros mismos. No estamos hablando acerca de agregar a nuestro estilo de vida un nuevo aspecto físico o una fachada de religiosidad. Tampoco, y en tercer lugar, hablamos acerca de colocar algún tipo de ropa embellecedora a un hombre que está viejo y sucio. En cuarto lugar, tampoco es algo que obtengamos con un carnet. No existe el carnet de nacido de nuevo. No es una señal de pertenencia humana. No es un titulillo que adquirimos en algún edificio u oficina. Ahora, en quinto lugar, tampoco el nuevo nacimiento es un ritual humano. Tampoco son connotaciones extrafalarias de éxtasis puntuales, fruto de sensacionalismos externos causados en un momento puntual, como algunos podrían sugerir. Entonces, ¿qué es el nuevo nacimiento a la luz de la palabra? Una transformación total. No se trata de cualquier cosa. No es algo menor. Se trata de entrar en una relación correcta con el Dios que es santo. Y esto exige que seamos una persona totalmente nueva. Necesitamos nacer de nuevo para tener una nueva vida y así poder tener comunión con el Dios Santo. Y leíamos al comienzo, en Efesios capítulo 2, del 1 al 3, cuál es la trágica situación del hombre. Cómo estamos muertos en delitos y pecados, siguiendo los deseos de la carne, los deseos de la mente. Pero un poco más adelante, en el versículo 5 de ese mismo Efesios capítulo 2, dice que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Cristo nos dio vida y nos resucitó. Eso es la idea de la resurrección de los muertos, de regeneración, de vida nueva, de un nuevo nacimiento.
La vida antigua, el estar muertos en delitos y pecados, va a ser totalmente quitada y debe comenzar una nueva vida. Cuando somos salvos, nos vestimos del nuevo hombre. Somos una nueva persona, somos nuevas criaturas. Y recuerda ese pasaje archiconocido entre Jesús y Nicodemo, ahí en Juan capítulo 3. Nicodemo no era un cualquiera, era un importante líder religioso, alguien que conocía mucho la ley y se acerca al Señor Jesús y le dice ahí en el versículo 2, sabemos que eres maestro, que has venido de Dios, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces a menos que Dios esté en él. Ahora, Nicodemo no estaba abriendo realmente su corazón. Él no hace una pregunta, pero Jesús sí va a su corazón. Y sigue el texto, dice Jesús respondió. Y esto es muy interesante, porque Nicodemo no había preguntado nada, pero Jesús respondió a las preguntas que había en su corazón. Y le dice, Nicodemo, de cierto te digo, que a menos que un hombre nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Él sabía lo que estaba en el corazón de Nicodemo. Y la pregunta que había en el corazón de Nicodemo es, ¿cómo puedo entrar en el reino? No era un cualquiera, era un religioso, vivía según la ley del Antiguo Testamento. Probablemente Nicodemo sería moralmente bueno. ¿Qué necesitaba añadir a su vida para entrar en el reino de los cielos? Bueno, el Señor concluye afirmando, de cierto te digo, que a menos que un hombre nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que le está diciendo el Señor Jesús a Nicodemo es esto. Mira, el único que te puede limpiar totalmente, de manera soberana, es Dios. Y esto viene mediante el Espíritu Santo. Aunque cumplan la ley, aunque sean moralmente apto, Dios te debe limpiar. Necesitas urgentemente una salvación que no va a partir de ti, sino que es una obra de Dios. Es un cambio radical, un nuevo nacimiento. Dios descendiendo soberanamente en la vida de un pecador y por gracia limpiándole de su pecado. Y eso es lo que dice el versículo 18 del capítulo 1 de Santiago. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer. Nos hizo nacer. Dios dándonos nacimiento como seres humanos. Nos hizo nacer. ¿Qué es ese detalle ahí? Un famoso teólogo, para explicar esta idea de nos hizo nacer, afirmó lo siguiente, y cito, la regeneración es ese acto de Dios mediante el cual el principio de la vida nueva es implantado en el hombre y la disposición gobernante de su alma es hecha santa. Fin de la cita. Una transformación total. De hecho, Pedro, hablando también acerca de la salvación, dice que nos volvemos participantes de la naturaleza divina, copartícipes. Y esto es tremendo, porque si en Efesios capítulo 2, versículo 2, andábamos conforme a la corriente de este mundo, conforme a Satanás, ahora somos participantes de la naturaleza divina. Ya no estamos sujetos al pecado, dice Pablo en Romanos capítulo 6. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. El Señor Jesús dijo en Juan 10, yo he venido para que tengáis, ¿qué? Vida. ¿Qué es lo que una persona que está muerta necesita urgentemente? Bueno, vida. No le vale un paracetamol. No le vale tampoco una venda en la rodilla. Vida. Por eso Él viene para darnos vida. Nos hizo nacer. Nos dio vida nueva. Una transformación total de la persona interna. Ahora, una vez visto qué es el nuevo nacimiento, veamos de forma breve 3 aspectos acerca de la regeneración que aparecen en este versículo 18. 3 aspectos acerca del nuevo nacimiento que encontramos en este versículo de Santiago capítulo 1. En primer lugar, ¿quién es el autor de la regeneración? ¿Quién es el autor
de la regeneración? Bueno, empieza el versículo 18 así. En el ejercicio de su voluntad, Él. Bueno, esta frase está en el principio, en el griego, en el texto original, porque le está dando una posición enfática, exponiendo que es la voluntad soberana de Dios la raíz de nuestra nueva vida. La voluntad soberana de Dios es la raíz, es el motor, es el propulsor de esta nueva vida. No puede ser de otra manera. Porque como una persona que está muerta puede darse vida a sí mismo, es totalmente imposible. La fuente de vida nueva es Dios y solo Dios. Dios es el dador de la gracia. Así que el nuevo nacimiento es la decisión y la obra del Dios Todopoderoso. Y si yo soy salvo, y si tú eres salvo, y afirmamos que es por la gracia de Dios, ¿quién va a recibir toda la gloria? Dios y solamente Dios. Toda la gloria es para Él. No se trata de una obra soberana personal, de nuestros méritos, de nuestro esfuerzo, sino que se trata de una obra soberana de Dios. Nadie ha nacido en términos físicos porque haya querido nacer. Aún el nacimiento de un bebé es estrictamente la decisión de esos padres que deciden tener el bebé. No hay nadie que dijera, ahora voy a nacer y me meto en una barriga y salgo. En el nacimiento espiritual es similar. Se trata de la decisión de Dios. Se trata de Dios obrando de manera soberana en la vida de las personas. Recuerda las palabras del Señor Jesús. Ninguno puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga. De hecho, aún la fe misma que ejercemos es concedida por gracia de parte de Dios. Entonces, nuestra conversión, si estás en Cristo, nuestra entrega a Jesucristo, de creer en su muerte, en su resurrección, de creer el Evangelio, todo eso es consecuencia de su voluntad soberana. Dios en su infinita gracia, Dios en su infinito amor, predeterminó tener una relación de amor eternamente íntima contigo. Esto es algo maravilloso. Recuerda que Juan dijo, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahora de vuelta a Santiago capítulo 1, versículo 18, cuando Él está diciendo ahí en el ejercicio de su voluntad, está apuntando no solo a un deseo, que Dios desee algo, sino que es la voluntad activa de lograr algo. No es solo que Dios desee eso, sino que Él desea que seamos salvos, a tal punto que eso va a suceder. Cuando Él lo determina, eso sucede. Cuando Dios determina algo, eso va a cumplirse, sí o sí. Así que en primer lugar, el autor de la regeneración es Dios. Dios lo hace mediante su poder soberano y nosotros es que respondemos a su gracia. Nos acogemos a sus méritos en la cruz del Calvario. Respondemos a su gracia. Ahora, un segundo aspecto acerca de la regeneración, del nuevo nacimiento que vemos en este versículo 18 de Santiago, y es el medio, el canal, el medio. ¿Cómo es que esto sucede? Bueno, dice el versículo 18, en el ejercicio de su voluntad nos hizo nacer, y aquí viene, por la palabra de verdad. Otra traducción, con la palabra de verdad. Eso significa la palabra de Dios, las Escrituras. Fíjate, Dios nos regenera, Dios nos limpia de pecado, Dios nos da una nueva vida mediante el poder de su palabra. Su palabra. Los hombres nacen de nuevo mediante el poder de la palabra de Dios. Fíjate, vamos por un momento a ver el ejemplo de
de una iglesia modelo. Primera de Tesalonicenses. La iglesia de Tesalónica era una buena iglesia. La Biblia describe esta iglesia con tintes positivos. Y vamos a leer ahí en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 13, y vamos a ver que Pablo está felicitando a los tesalonicenses por cómo han respondido a la palabra de Dios. Fíjate, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros, los que creéis. Mira de nuevo, la cual también hace su obra en vosotros, los que creéis. Es la palabra que está obrando, que está actuando en la vida del creyente. Alguno osa decir por ahí, aún afirma ser cristiano, y dice, bueno, yo no necesito la palabra de Dios. La tengo, la llevo el domingo a la iglesia, pero no necesito que forme parte de mi día a día. Es algo entre Dios y yo, y no necesito la palabra. Tremendo. Es la palabra la cual está obrando en nosotros cada día, aún desde el momento de nuestra salvación. Dios soberanamente se mueve para redimir, pero es una persona cuando está expuesta a la palabra, cuando con fe, que es también dada por Dios, la salvación se lleva a cabo. Es aquí donde una persona va a ver su realidad espiritual. Es aquí donde una persona va a encontrar que efectivamente está muerta en sus delitos y pecados y que hay un gran Dios que es santo, justo, recto, perfecto. Y que esa distancia entre el yo pecador y el Dios santo solo puede ser rota por medio de la obra de Cristo. La voluntad de Dios, entonces, de salvar es traída al corazón de una persona mediante un entendimiento de la palabra. Sucede mediante la palabra de Dios. Tito 3:5 dice, no por obras de justicia que hayamos hecho. No vamos a recibir salvación, no vamos a recibir una nueva vida por cosas que hagamos hecho, por nuestros propios méritos, por nuestra gran inteligencia, sino, dice Tito 3:5, según su misericordia, Él nos salvó. Fíjate, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. La palabra de verdad. Y esta palabra, este término, la palabra de verdad, aparece varias veces en el Nuevo Testamento. La palabra de verdad es el Evangelio. En términos generales, la palabra de verdad es la palabra de Dios. Pero de manera específica, podríamos llamar a la palabra de la verdad el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias, las buenas nuevas de que el Señor Jesús vino, que tuvo un nacimiento virginal como nadie había tenido, que vivió una vida perfecta, sin pecado alguno, que murió en la cruz y que al tercer día resucitó de entre los muertos. Esa es la palabra de verdad. Y para nacer de nuevo no hay que entrar en un quirófano. Para nacer de nuevo el corazón debe comprender el Evangelio, conforme es predicado claramente y fielmente. Y esa comprensión en fe va a traer una vida nueva. Por eso es importante seguir predicando el Evangelio, anunciando el Evangelio, un Evangelio fiel a la Escritura, fiel a la palabra, porque Dios va a seguir obrando conforme a su voluntad. Recuerda Romanos 10, la fe viene por el oír. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo
23, y estamos en muchas citas, pero el Nuevo Testamento inunda esta verdad. Dice 1 Pedro 1:23, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Ahí lo tenemos. Es mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Así que en el nuevo nacimiento se va a producir un cambio radical. Algo va a cambiar en nosotros. Y recuerda, en primer lugar, Dios es el autor, Dios es el motor que genera, Dios es el dador de la vida. Pero también nosotros debemos responder al Evangelio, debemos creer el Evangelio. El modo es mediante la palabra de verdad. Ahora, con esto en mente, llegamos al tercer aspecto de la regeneración, del nuevo nacimiento, y es el propósito. El propósito. ¿Cuál es el propósito de hacernos nuevos? ¿Cuál es el propósito de nacer de nuevo? Bueno, sigue ahí el versículo 18 de Santiago capítulo 1 y dice, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Para que seamos, dice Reina Valera del 60. Y este para qué es una cláusula de propósito. Un consejo al que un conocido erudito de la palabra de Dios siempre nos apunta es que cuando veamos un para en la Biblia, nos paremos. Porque es muy probable, después de ese para, algo importante va a venir. Y aquí viene algo importante. Aquí hay un para, una cláusula de propósito. Lo que viene es un propósito. ¿Cuál es el propósito? Dice, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. El propósito de producir un nuevo tipo de creación. Es lo que Dios quiere. Dios quiere un nuevo tipo de creación. Por eso dice ahí, para que seamos las primicias de sus criaturas. Si estás en Cristo, nosotros somos las primicias. ¿Y qué son primicias? Bueno, ahora es un término que no usamos tanto en la actualidad. Pero esta palabra primicias es una expresión original del Antiguo Testamento que se refiere a las primeras y mejores cosechas que Dios esperaba recibir como ofrenda de gratitud. Él está diciendo, quiero que seáis lo primero y lo mejor. Lo primero y lo mejor de lo que está por venir. Y esto es algo que sin duda nos debe de llenar de gozo. Los judíos apartaban, consagraban a Dios sus primicias, los primeros frutos, como ese sacrificio especial. Era lo mejor, así lo exigía la ley, Éxodo capítulo 13. Y el Señor dice, quiero que seáis mi posesión especial. Quiero que me pertenezcáis. Sois símbolos de la nueva creación divina. Sois lo primero de lo que está por venir. Y recuerda, habrá nuevos cielos y nueva tierra. Y viviremos ahí por toda la eternidad si estás en Cristo. Y los cristianos, aquellos que han nacido de nuevo, son la primera evidencia de la creación nueva de Dios que ha de venir al final de los tiempos. Que ya disfrutamos en el presente como algo anticipado de lo que será la gloria futura. Aún más, si quisiéramos ir más al detalle de los lectores de esta carta que estaban ahí en la dispersión, en las 12 tribus, fijaros, les estaba diciendo, sois los primeros, sois los precursores de muchos cristianos que están por venir. Y esto les traería aliento, les traería ánimo. Así que, ¿qué es la regeneración? Es recreación. Es hacernos totalmente nuevos, no en la fachada, sino en el interior. Y recuerda, lo hace Dios soberanamente. Sucede cuando oímos y creemos con fe la palabra del Evangelio. Y lo hace con el propósito de distinguirnos en el mundo, como ejemplos vivos de la dirección a la que este mundo se dirige cuando Él lo vuelva a crear. Si estás en Cristo, has sido hecho nuevo.
para que nosotros, que éramos impíos, seamos santos. Si estás en Cristo, has nacido para ser santo. Juan Calvino, hablando del nuevo nacimiento, dijo, y cito, nacer significa que somos hechos hombres nuevos, para deshacerse de nuestra vieja naturaleza, cuando somos llamados eficazmente por Dios. Dios nos regenera por la palabra de verdad, para enseñarnos que no tenemos otro acceso al reino de Dios. Fin de la cita. Y hay algo muy importante, tremendamente importante que debes saber. Eres un gran pecador y Cristo un gran Salvador. Y si no le tienes, lo necesitas más a Él de lo que jamás hayas necesitado cualquier otra cosa. Por importante o trascendente que creas que era. Cristo vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a salvar pecadores. Y si tú crees en el Señor Jesucristo, gloria a Dios, Él te reconcilia con el Padre y te dará una posición correcta delante de Él. Serás declarado justo. Pero si estás fuera de Cristo, sin arrepentimiento, entonces Dios es tu enemigo. Él está airado con el impío cada día. Si estás fuera de Cristo, si el nuevo nacimiento no aplica a ti, si la regeneración no es real en tu vida, la ira de Dios está sobre ti. Estás a un paso, estás en el precipicio del infierno. Y en este momento necesitas urgentemente volver a Cristo. Necesitas huir urgentemente a los pies de Cristo, arrojarte a su misericordia y decir, Señor, sé propicio a mí. Y como Él es amor, como Él es misericordia, Él dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Y ese es el ofrecimiento más grande, el regalo más grande, la salvación, el ofrecimiento del perdón, el ofrecimiento de ser aceptado por ese Dios santo, ser librado de la condenación eterna. Si tienes a Cristo, tienes todo. Pero si no tienes a Cristo, no tienes nada. Así que si no tienes a Cristo, te lo ruego, cree en Cristo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y la paga del pecado es muerte, de acuerdo con Romanos capítulo 6. Y sin Cristo, lo hemos leído, estamos espiritualmente muertos. No importa quién sea tu madre, tu padre, no importa que cada domingo vayas a la iglesia, no importa que incluso afirmes ser evangélico. Sin Cristo, si la nueva vida en Cristo no es real en ti, vas a sufrir el juicio eterno para siempre. Y gracias a Dios que hay una salida. Jesús vino, cumplió todos los requisitos de la ley para que su justicia perfecta pudiera ser dada, pudiera ser aplicada a ti. Él vivió una vida perfecta, sin pecado, murió en la cruz y fue levantado en el lugar de los pecadores. Dios toma todos los pecados, los transfiere en aquella cruz al Señor Jesús. Recuerda, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Queridos hermanos y amigos, cuando hablamos de la salvación, cuando hablamos del nuevo nacimiento, no estamos hablando acerca de una religión, ni de un ritual religioso. Tampoco estamos hablando acerca de la tradición de la iglesia, ni de la tradición de mi familia, sino que cuando hablamos de la salvación, estamos hablando fundamentalmente acerca de Jesucristo y de su magnífica obra al morir por nuestros pecados. La vida sin pecado de Cristo.
su pago como sustituto por nosotros en la cruz. Eso y solo eso es suficiente para nuestra justificación y reconciliación con el Padre. Recuerda, el Señor Jesús dijo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Si todavía no eres creyente, ninguna de las promesas de vida eterna se aplican a ti. Nada tiene sentido. No puedes entenderlo. La palabra dice que la palabra de la cruz, el evangelio de Cristo, es locura a los que se pierden. No puedes entenderlo hasta que entregues tu vida a Cristo. El Espíritu Santo venga a ti y Él te capacite. Terminamos en Santiago, de nuevo, capítulo 1, versículos 16 al 18. Dice ahí la palabra del Señor. Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Dios siempre nos da cosas buenas. Todo lo bueno proviene de Dios. Así que en medio de la prueba, no te olvides, Dios es bueno. Él no nos tienta. Es imposible que así sea. Él es el Dios inmutable. Él no es una cosa hoy y mañana otra. Es imposible que Dios sea bueno hoy y mañana sea malo. Él es siempre bueno. No hay manera de que el Dios santo, perfecto, pueda estar contento con nuestro pecado. Lo hemos visto, versículo 18, Él nos creó para que seamos primicias, para que seamos un modelo de una sociedad sin pecado. Eso es lo que Él quiere. Así que, queridos hermanos, amigos, vivamos enfocados en verdaderamente, si hemos nacido de nuevo, darle toda la gloria a Él. Que nuestra vida transformada radicalmente genere intriga y expectación entre los que nos rodean. Que al vernos a nosotros puedan mirar a Cristo a medida que vivimos enfocados en obedecer a Dios y a vivir en santidad. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, agradecemos este tiempo y la libertad que nos das de abrir tu palabra libremente. Necesitamos, Señor, que sigas obrando en nuestras vidas, que podamos seguir conociéndote. Así poder seguir siendo conformados a la imagen de nuestro Salvador, a la imagen de Cristo. Señor, y gracias por una salvación tan grande. Gracias, Señor, por la regeneración, por el nuevo nacimiento. Gracias, Señor, por librarnos de la paga del pecado que es la muerte. Gracias por tanto amor. Gracias por tu infinita misericordia. Y te alabamos, Padre. Y aún en esta mañana rogamos, Señor, que si alguna persona aún no te conoce de forma personal, Señor, está conformado a una cotidiana religiosidad, a la costumbre, a la tradición, Señor, pueda llevar su vida a examen a la luz de tu palabra, pueda sobrar en su vida, llevarle al arrepentimiento y te confiese como Señor y Salvador. Oh Señor, la salvación es solamente tuya. Usa tu palabra para salvación y ayúdanos, Señor, a vivir en santidad. Te damos, Señor, toda la gloria que solo tú mereces y oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro glorioso Salvador. Amén.